Con este audio comienzo el video número 3 de 4 videos y estamos en la sección número 5, en la parte 5 del libro Interpretando Apocalipsis. Y esta parte 5 es titulada Inmortalidad, como ya han de saber las personas que están escuchando. En esta ocasión quisiera hablar acerca de cuál era la verdadera posición de lo que nosotros conocemos como los ángeles caídos. Y vamos a ver con respecto a eso qué es lo que dice la Biblia. Y la mención de los ángeles caídos la encontramos primero en Judas 6. Judas solo tiene un capítulo, así que es el verso 6. Y dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es la primera mención de que hubo ángeles que no guardaron su dignidad, dice, sino que abandonaron su propia morada. Pero antes de ver más detalles acerca de este versículo y desglosarlo un poco, vamos a leer cuál es la segunda mención en el Nuevo Testamento acerca de que hubo lo que se llama aquí en estos versos ángeles caídos. Ya vimos Judas 6, ahora vamos a ver segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, que dice: pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que allí tenemos en el Nuevo Testamento dos apóstoles que están mencionando ángeles que cayeron en el Nuevo Testamento. Y eso tiene mucha validez porque quiere decir que los apóstoles estaban enterados acerca de esto y por supuesto que Jesús también no era ignorante acerca de este tema. Pero antes de proseguir a otros aspectos y comparación con vocablos del Antiguo Testamento con respecto a esto, note usted que en Judas 6, por ejemplo, el verso que acabamos de leer, donde dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Esa palabra dignidad, según el diccionario Strong, es la G de gato, 746. En inglés se traduce first state, o sea, su estado primario o su comienzo. Y dice de que el significado de eso está relacionado, su comienzo o su primer estado está relacionado con orden, está relacionado con tiempo, lugar y rango. O sea que estos no eran simples ángeles reclutas. Pero hay algo más aquí. También dice la explicación de el diccionario Strong's de la G746 de que este first state o este estado primario también está relacionado con que ellos no guardaron su magistratura, no guardaron su poder. Son otras posibles traducciones según el diccionario Strong. Oiga la que sigue: no guardaron su principalidad, no guardaron su gobierno. Esa palabra principalidad es de donde viene la idea o el concepto de principados. Ellos, como veremos, no eran cualquier ángel, tenían una posición como príncipes y luego veremos más de qué se trata esto. Pero antes de entrar ahí, que lo veremos más adelante,
El versículo que estamos analizando dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ya vimos que no guardaron su principalidad, sino que abandonaron su propia morada. Esa palabra en el diccionario Strong's es la G3613, que también es traducida habitación o casa. En otras palabras, que dice que abandonaron su propia habitación, abandonaron su propia casa. Ahora, la única otra vez, esa palabra oiketerion, que es la palabra traducida para morada, habitación o casa, solo aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, en el griego. Y la siguiente vez que aparece es en 2 Corintios 5:2. Y esto ya lo compartí antes, pero estoy haciendo un repaso porque es importante comprender que esto está relacionado con una de las más maravillosas recompensas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Cosas que el hombre nunca se hubiera imaginado que sería posible alcanzar. Y es de aquí que sale el título del proyecto que ya he mencionado anteriormente, que se llama Venciendo o Derrotando y Reemplazando Ángeles Caídos. El siguiente verso nos va a dar claridad en relación a que la habitación que abandonaron los ángeles, estos principados, eran principados buenos, pero se llenaron de perversidad y cayeron. Y esa habitación que ellos abandonaron ahora será tomada o entregada a aquellos que sean los vencedores de las 7 iglesias. Entonces, como dije, el otro lugar en donde se encuentra esa palabra para morada, la morada que abandonaron los ángeles, está en 2 Corintios 5:2 y dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. La palabra para habitación celestial es exactamente la misma que se usa en Judas 6, donde ellos abandonaron su propia morada. Ahora nosotros dice de que gemimos para ser revestidos con esa habitación celestial. Todo el contexto de este verso, si nosotros observamos cuidadosamente en 2 Corintios, está hablando de que en el contexto dice, del verso 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Mire, Pablo dice que es un gemido que él tiene y él está transmitiendo eso a los hermanos. Dice el verso 3: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Buscando en varias de las traducciones, encontré que algunas de las traducciones interlineales del griego, el versículo dice, aquí en Valera dice: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Las traducciones literales interlineales dicen: si es que somos hallados vestidos y no desnudos. ¿Recuerda usted lo que ya compartí acerca de Apocalipsis 1:1? La expresión de las primeras 4 palabras del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Revelación, la palabra revelación es apocalipsis, de donde viene la palabra apocalipsis. Y ya dije de que lo que significa es que el día llegará en el juicio del tribunal de Cristo, cuando el manto de la justificación prestado que tenemos y con el cual estamos siendo cubiertos delante de los ojos del Padre y del Hijo va a ser removido para ver qué hay debajo.
En otras palabras, si levantan el velo para ver quién somos realmente, podríamos ser hallados desnudos porque no estamos revestidos del Señor. Por eso dice aquí, y por esto también nosotros gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, o sea, en este cuerpo corruptible en este momento, gemimos con angustia, mire, porque no quisiéramos ser desnudados, no quisiéramos que cuando el velo sea levantado de sobre nosotros, ser encontrados desnudos, sino, sigue diciendo el verso 4, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y sigo leyendo 2 Corintios 5, verso 5, dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Mire, nos han dado la capacidad para que nosotros podamos llegar a ser revestidos y no ser encontrados desnudos. Dice el verso 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ahora vea conmigo el siguiente verso, como todo concuerda, hermano. Dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Otras traducciones dice, sea de buena calidad o de mala calidad, como ya hemos hablado acerca de el juicio del tribunal de Cristo. Así que, como podemos ver, con solo estos dos versos que leímos, en los cuales Judas y Pedro están compartiendo acerca de los ángeles caídos, cuando ya uno los desglosa, se da cuenta de que estos no eran simples ángeles reclutas, no eran cualquier angelito. Y vimos también que es de donde se deriva la palabra para principados. Por eso dice Pablo que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, y lo primero que menciona es sino contra principados. ¿De dónde viene la palabra príncipe? La palabra príncipe viene de alguien que es hijo de un rey. ¿Cuál rey? Dios mismo. Como veremos en el Antiguo Testamento, estos que nosotros hemos visto hasta este punto en estos dos versos, que son llamados ángeles caídos, o ángeles, mejor dicho, simplemente nos decimos caídos porque es el tema que están hablando los versos, pero en el Antiguo Testamento las referencias que hay cambia a otra expresión, que es la que vamos a estar analizando a continuación. Así que dejamos por un momento el Nuevo Testamento y vemos la profunda importancia y significado que contienen estos versos. Ahora, ¿en dónde encontramos si Judas y Pedro tenían información que no aparece en otra parte de la Biblia de que hubo ángeles que cayeron? ¿De dónde sacaron eso? Bueno, probablemente uno de los pasajes sea Génesis 6, en donde habla de que, pero allí la palabra que no dice ángeles, sino que lo que dice es que son cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces tomaron mujeres para sí y pecaron contra Dios. Y ya está comprobado de que no está hablando de que son la descendencia de Set, porque hay muchas, no me voy a meter en esto yo en este momento, no quiero entrar a probar eso porque ese no es mi punto. Usted puede investigar más acerca de eso y darse cuenta
de que no podrían ser la descendencia de los hijos de Set, porque una de las frutos de esa relación entre ángeles y mujeres humanas, ¿cómo es entonces que se explica que esos bebés que nacieron fueron creciendo y creciendo y se convirtieron en gigantes? Y la Biblia dice en Génesis 6, del 1 al 4, que eran gigantes. Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo y evadir lo que dice el texto de la Biblia. Yo no estoy inventando, es lo que dice la Biblia. Hasta este momento yo no he dicho nada que no pertenezca a la Biblia. Pero vayamos ahora y miremos los versos que mencionan eso, porque ahora vemos de que Judas y Pedro, obviamente, ellos habían leído, por supuesto, Génesis, pero también ellos tenían conocimiento acerca del libro de Enoc. Una prueba de esto es la misma mención ahí mismo en Judas, en el verso 14, habla específicamente mencionando el nombre del profeta Enoc y diciendo que es el séptimo en sus generaciones desde Adán. Así que eso prueba de que ellos tenían conocimiento acerca del libro de Enoc también. Pero vayamos ahora a los versos en donde se menciona en la Biblia acerca de los hijos de Dios caídos. No encontramos en otra parte de la Biblia mención acerca de seres celestiales caídos. Pero leamos en Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, que dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, en esa expresión hijos de Dios es Bene Ha Elohim, cuando vieron los Bene Ha Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: ¿No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Porque ciertamente él es carne y serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los Bene Ha Elohim, o los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No pueden ser los hijos de Set, porque no existe ninguna mención en las escrituras en donde se les llame Bene Ha Elohim en el hebreo. Así que está hablando de hijos de Dios desde otro punto de vista, como seres celestiales. Otro verso en donde aparece el mismo vocablo en hebreo está en Job 1:6 y dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, o Bene Ha Elohim, entre los cuales vino también Satanás. También en el capítulo 2 de Job, el verso 1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Otra vez el hebreo dice Bene Ha Elohim, para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Entonces estamos viendo que la mención en el Nuevo Testamento de ángeles caídos concuerda con la expresión Bene Ha Elohim o Bene Elim, que es mencionado en diferentes partes del Antiguo Testamento, y en donde aparece, empezando con Génesis capítulo 6, que estos Bene Ha Elohim, como seres celestiales, desobedecieron a Dios y bajaron a la tierra a procrear con las hijas de los hombres, lo cual era un grave pecado delante de su Padre, delante del Altísimo Creador de los cielos y la tierra. Pero veamos también cómo describe en Job 38
estos Benei Ha Elohim, en donde estaban ellos en su posición, para que veamos que de ninguna manera pudieron haber sido los hijos de Set en Génesis 6. En Job dice así, en Job 38, voy a leer desde el verso 1 hasta el 7, y dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Refiriéndose a Job. Ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. En su trato personal con Job le está diciendo: amárrate bien los pantalones a ver si me puedes responder lo que te voy a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Así que está hablando acerca del día en que el Creador creó la tierra. Estamos hablando de cuando el planeta fue creado en eternidades que nosotros no conocemos en el pasado, pero lo está poniendo como un ejemplo para confrontar a Job. Ahora dice, vuelvo a leer y dice: ¿quién ordenó sus medidas, las medidas de la tierra? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y mire lo que dice, hermano: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estabas tú cuando se regocijaban todos los hijos de Dios? Cuando ellos me estaban viendo que yo estaba creando el planeta Tierra. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los Bene Ha Elohim. Hermano, estos seres estaban presentes según este verso cuando la tierra misma estaba siendo formada. Así que no está hablando de simples ángeles reclutas. Está hablando de seres que ya vimos en las traducciones anteriores y lo que vimos en el griego del versículo donde son mencionados como ángeles caídos en Judas, que ellos abandonaron su habitación celestial, la misma que será dada que es la que Pablo gemía y anhelaba en 2 Corintios 5:2 que leímos. Estos no eran simples ángeles, tenían un rango de hijos de Dios, como dice el hebreo, Benei Elohim, y vimos también que es el derivado de la palabra, es también relacionado con principados. Estos eran príncipes. Vaya, yo he mencionado anteriormente para dar a entender lo que quiero decir. Son, por así decirlo, estos eran los hermanos menores de Jesús, vaya, por decir algo. Y no que todos cayeron, hay todavía Bene Ha Elohim buenos, hay príncipes que no han caído, que están bajo la cobertura del Padre creador de los cielos y la tierra, pero estos principados, este fue su origen. Entonces es importante que nosotros comprendamos y vemos que la Biblia está claramente definiendo la posición de estos seres. Yo creo que el mismo nombre que se da de Elohim, que significa dioses, ya está diciendo mucho en sí mismo, y hay más de 2000 menciones a Dios como Elohim en el Antiguo Testamento. Y todas esas veces Elohim es plural, está hablando de dioses. Ya está diciendo mucho que descartamos inconscientemente y voluntariamente ignoramos. Quizás nuestros ojos están cerrados para no ver, pero aparte de eso, debemos considerar seriamente
que cuando la Biblia nos está diciendo hijos, eso es exactamente lo que quiere decir. O sea, lo que en el Nuevo Testamento Judas y Pedro llaman ángeles, pero vemos de que en el Antiguo Testamento aparecen como Benei Elohim, que son hijos. Yo creo que esta expresión de Benei Elohim no son simples ángeles, sino lo que el término en realidad nos está diciendo, son hijos. Aún más, son hijos como Dios, o lo que significa su nombre, Elohim, significa dioses. Desde nuestra experiencia como creyentes y desde un punto de vista simple, nosotros entendemos que Dios tiene diferentes clases de hijos. Por así decirlo, Jesús es su hijo, es el hijo de Dios, pero también nosotros somos hijos de Dios, de acuerdo a la misma Biblia. Pero nosotros somos una diferente clase de hijos. Sin embargo, Él quiere que lleguemos a ser hijos de la misma clase que Jesús, y por eso es que estamos compartiendo acerca de esto, y la misma Biblia es el tema principal de la Biblia, llegar a ser como Jesús. Y Él ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para completar esa indescriptible e inmerecida invitación. Si llegamos a ser electos para llegar a ser como Yeshua, eso implica que llegaremos a ser de la clase o el nivel, por así decirlo, Bene Ha Elohim, nosotros. Si somos ascendidos por Él, en realidad estaremos muy ocupados en el cielo. Otro de los nombres que se le da en Daniel, por ejemplo, es vigilante, en inglés es watchers, los vigilantes. Y estaremos ocupados en el reino de Dios porque nos será asignada funciones en una dimensión celestial desconocida para la raza humana. Está bien si usted no está de acuerdo conmigo en esto, hermano. Eso, como ya he mencionado anteriormente, a mí no me asusta si alguien no está de acuerdo, pero he estado mostrando un montón de versos que están orientados hacia ese propósito. Y desde el tiempo en que yo escribí esto que estoy compartiendo de Interpretando Apocalipsis hasta ahora, he obtenido muchísima más información, pero eso será compartido en relación a esto y la relación que esto tiene con los 24 ancianos que aparecen en Apocalipsis capítulos 4 y 5, pero eso lo voy a compartir hasta cuando se inicie el siguiente proyecto, que dicho sea de paso, está un poco más complicado para mí porque me cambiaron el horario en mi trabajo y me está afectando mucho el tiempo de estudio y el tiempo para escribir, pero mi anhelo profundo es porque las personas escuchen acerca de esto, porque yo sé que va a haber algunos que van a reenfocar sus vidas hacia la semejanza del Hijo, van a reenfocar sus prioridades hacia llegar a ser como Jesús. Ahora, a diferencia de los otros hijos de los que estamos hablando, de los Benei Elohim que cayeron y de otros Benei Elohim que todavía no han caído, que están presentes con el Padre en los cielos, Yahshua es el único hijo que fue engendrado del Padre en una mujer para ser nacido del agua y del Espíritu, como hemos visto anteriormente y como está mencionado en el Evangelio de Juan 3:5, conforme a los propósitos del Altísimo, lo que le da el nombre significativo, como ya vimos también, de Hijo del Hombre, que era uno de los términos que Jesús le gustaba hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre, el perfecto ser Dios hombre, por la gran sabiduría y propósito eterno. Mi argumento es que los llamados Bene Ha Elohim fueron, por así decirlo, casi iguales a Jesús, como he dicho anteriormente, o hermanos menores de Jesús, vaya. Los ángeles caídos o hijos caídos, ahora entendemos por qué digo hijos, fueron creados especiales, poderosos hijos de la misma clase que Elohim,
en maneras que ni siquiera podemos imaginar. Pero ellos no fueron hijos engendrados, sino que fueron solo hijos creados. Jesús es el único hijo que fue concebido y engendrado, pero no el único hijo que Dios tiene. En la Biblia encontramos un ejemplo de la expresión engendrado, y eso puede ayudarnos a comprender o aclarar hasta cierto punto lo que vengo diciendo. Voy a leer en Hebreos capítulo 11 y verso 17, que dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. La expresión unigénito o único hijo engendrado de Abraham es enfatizado en este verso. Pero alguien podría decir que aquí la Biblia está mal, porque todos sabemos que en el libro de Génesis registra que Abraham tuvo otro hijo también. No solo fue Isaac el unigénito, sino que también tuvo a Ismael, y que fue engendrado o concebido antes que Isaac. Desde un punto de vista natural y lógico, Isaac no era el único hijo engendrado que Abraham tenía, pero Ismael fue nacido, por así decirlo, fuera de orden. Su origen no fue el corazón del Padre Eterno. Podríamos decir que fue la voluntad permisiva y no la voluntad perfecta de Dios, por razones que escapan a nuestro entendimiento. Así que, cuando Abraham naturalmente engendró dos hijos, solo uno es registrado por el Espíritu como el hijo engendrado o concebido en el versículo que vimos de Hebreos. De parte, solo uno fue hijo engendrado concebido de Abraham, de acuerdo a las Escrituras. El hijo de la promesa, Isaac. Así, la bien conocida frase de Juan 3:16 que nosotros sabemos, donde dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no está diciendo que Dios no tiene otros hijos. Lo que está diciendo es que Él es el unigénito, el único engendrado de Dios. El corazón del Altísimo, en el caso de Abraham, escogió a Isaac, no a Ismael, para heredar las promesas hechas a Abraham, y desde ese punto de vista, Isaac era el hijo unigénito de Abraham. Al mero principio de este libro mencioné que teología es un tema muy complejo, y aun cuando no soy un experto en realidad, ni me considero tal, encontré esta reveladora referencia literaria en cuanto a la expresión de hijos de Dios en la Biblia. Había un hombre que se llamaba Genesio, y leo así de la traducción que hice de ese escrito: Genesius Hebrew Grammar, la gramática hebrea de Genesio, que fue originalmente publicada en Alemania en 1813 por Genesio Wilhelm. De acuerdo a algunos escritos, él fue un experto en hebreo bíblico. Su obra fue editada y ampliada por Emil Kautz y traducida al inglés por Arthur Ernest Cowley en 1910. Genesius Hebrew Grammar sigue siendo uno de los recursos científicos más importantes en la gramática bíblica hebrea, y él consideró el cambio en dicción del hebreo histórico bíblico como una corrupción, y él literalmente explica la expresión de hijos de Dios en el Antiguo Testamento como sigue: Ben, que es, así se dice hijo en hebreo, Ben denota membresía de un gremio o sociedad.
o de una tribu o cualquier clase definida. Aunque Benei Ha Elohim, dice él, de Génesis 6 y del libro de Job, propiamente significa no hijos de Dios, sino seres de la clase de Elohim, de la misma clase de Dios, de la misma clase de Elohim. Eso explica por qué Jehová está protegido los 7 días de la semana, las 24 horas, por así decirlo, por seres extraños, muy poderosos, con 6 alas, porque estos otros seres son dioses, quienes tienen la prerrogativa de propia voluntad para tomar sus propias decisiones. Ellos no son como robots, son poderosísimos, pero tienen también la opción de usar su propia voluntad y tomar sus propias decisiones. Algunos de los hijos de que estamos hablando que cayeron demuestran sin lugar a dudas de que ellos pueden definitivamente usar su propia voluntad cuando decidieron descender a este planeta y establecerse como dioses, buscando procrear una nueva, no ordenada raza que desafía al Creador y que contamina toda la creación. No todos los Benei Ha Elohim cayeron, así que todavía existen o quedan hijos de Dios allá arriba, que aun cuando han sido creados como dioses o príncipes, principados buenos, no lo son según la perspectiva de recibir adoración. Ellos no son llamados por así dioses para ser adorados, sino que son creados como una característica reproductiva saludable y fértil de un Dios eterno, y quien les concede gobernar o reinar en diferentes aspectos de su reino. No es que ellos van a ser adorados o que ellos ya tienen todos los atributos de Dios. Solo hay un Dios perfecto, creador por encima de todo. Y es el creador de los cielos y la tierra. No es que hay muchos dioses para adorarlos, no, solo hay un solo Dios incomparable. Ahora, Él les concede gobernar y reinar en diferentes aspectos de su reino, lo cual es la razón para que también sean llamados en inglés watchers o vigilantes, ¿verdad? O atalayas. Los hijos creados caídos o los ángeles caídos fueron contaminados con la misma contaminación de eternidades pasadas, con un anhelo malévolo y perverso de llegar a ser como Dios para recibir adoración. Aun cuando considero que en cierta manera ellos fueron dioses que estaban encargados de ciertos aspectos del reino en dimensiones superiores a la nuestra. Pero ahora su caída ha abierto esa oportunidad para nosotros por medio de Yeshua y su semejanza, para que se cumpla tal como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado o subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman, como dice 1 Corintios 2:9. Por así decirlo, las posiciones que abandonaron los ángeles caídos se quedaron vacías. Y ahora hay, entre comillas, vacantes para aquellos que apliquen y califiquen. El libro de Enoch nos revela que ellos eran expertos en ciertas áreas, las cuales enseñaron a sus hijos híbridos o los gigantes y a las mujeres, y que eran cosas que no se supone que la raza humana debería conocer. También debemos considerar el hecho de que el Altísimo y Yeshua no dan títulos vacíos. Es mi conjetura que a aquellos electos, ahora semejantes a Yahshua, les serán asignadas diferentes tareas en posiciones que se necesitan cubrir en el reino del Altísimo. Él tiene trabajo para todos aquellos que lleguen a ser como Jesús. Los electos no van a estar sentados en algún lugar cerca del trono con un diploma de graduación en la mano, de que se graduaron de vencedores.
o por así decirlo, un certificado que tienen, les dieron un certificado de que tienen la semejanza del Hijo. No van a estar sentados por ahí viendo a todo el mundo, los ángeles corriendo para acá y para allá, sirviendo al Señor, millares y miriadas de ángeles, sin que ellos estén ahí de mirones, sin recibir su propia descripción de trabajo. Va a haber mucho que hacer. Estas descripciones de trabajo podrán ahora trascender dimensiones, yendo y viniendo entre la esfera terrestre y la esfera celestial, y aún más allá, desconocido debido a que ahora tienen cuerpos glorificados. Así que, amados, con esto podemos ver de que estos no eran simples ángeles y que esas posiciones están disponibles ahora para aquellos que logren tomar este mensaje que estoy compartiendo y que puedan entonar sus corazones con el propósito eterno del Creador de los cielos y la tierra, de tener muchos hermanos, muchos hijos, como el Hijo aquel que complace su alma. Y con esto termino el video 3 de 4 en la parte 5 del libro Interpretando Apocalipsis. Paz de Jesucristo. Amén.